Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto que hoy esté con nosotros. Hacía un tiempito que no venía. Enero, el año pasado estuvo. Y varias veces mi querido amigo, el doctor Felipe de la Balsa. Un gran analista, economista internacional. Pero el otro día lo tengo que felicitar por un magnífico artículo que escribió sobre el tema energético. Y el folleto que lo vi más extenso que el artículo en el diario Clarín. Y además trabaja permanentemente y nos representa magníficamente por el mundo. Querido Felipe, te agradezco mucho tu presencia. ¿Cómo no? Mucho gusto. Te estaba extrañando, hacía 2 o 3 meses. No, Yo también. Así que, ante la situación actual en el mundo, yo digo, los países asiáticos, una situación, los europeos otra, Latinoamérica, si querés dividimos. Dejo a tu criterio que vos enfoques como quieras en primer lugar y vamos cambiando después un poco. Bueno, yo diría que lo que se nota en la economía internacional es una economía que en los Estados Unidos está comenzando a recuperarse. A recuperar. ¿Dónde se recupera? ¿Dónde se nota la recuperación? Se nota en 3 cosas. Por un lado, el sector inmobiliario, que fue el más golpeado por la crisis del 2007, 2008, 2009, ¿no? Que fue un sector realmente donde hubo quiebras, pérdidas muy grandes. Ese sector, cuya producción de nuevas casas había caído al 30-40% de lo que era históricamente, ya llegó al 60%. Volvieron a aumentar, no como en el año 2000. Para no interrumpirte, te hago la pregunta después sobre ese tema. Bueno, así que ese es el primer síntoma, es una recuperación todavía no completa, pero una tendencia a la recuperación del sector inmobiliario, de la construcción de nuevas casas, de la venta de casas que tenían hipotecas que no se podían pagar, de un cierto aumento de los precios, una salida de la crisis inmobiliaria incipiente, pero bastante notoria, ¿no? Segundo, los bancos, que habían sido el segundo centro de la crisis, presentaron en los últimos 12 meses ganancias muy importantes. Comenzaron a acumular ganancias y a compensar reservas que habían tomado por pérdidas importantes que habían tenido. Como los bancos habían perdido mucha plata, habían hecho reservas gigantescas y ahora comenzaron a ganar y con eso comienzan a compensar las pérdidas que tuvieron antes, ¿no? Querido Felipe, disculpa, todo Estados Unidos, esto es referido a Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos. Y he visto también, vos tenés que, me confirmás o me corregís, me falta, creo que también en esta etapa de la nueva presidencia del presidente Obama, el tema del trabajo, el tema de la desocupación está mejorando, ¿no? Sí, muy modestamente, pero está mejorando un poco, ¿no? La tercera industria que había estado muy golpeada es el automóvil. Sí. El automóvil había sido, acordate, al punto que hubo de las principales empresas de automóvil norteamericanas estuvieron al borde de la bancarrota. Las tuvo que salvar con operaciones de garantías y de préstamos el gobierno federal. Esos sectores, la industria del automóvil está comenzando de vuelta a vender muchos automóviles, a recomponer su tasa de ganancias, a pagar sus deudas. Entonces, automóviles, casas y bancos, que fueron centro de la crisis, están comenzando a recorrer. Un poco empleo también, ¿no? El empleo está mejorando marginalmente hasta ahora. Marginalmente. Es que no es. Hay mucho desempleado en los Estados Unidos. Los números oficiales hablan del 7.7, 7.8, pero si mirás toda la gente que no está buscando empleo, pero que antes tenía empleo, ese número sube al 12%. Porque hay mucha gente que no se declara sin empleo. Que no hay demanda de empleo. Claro, entonces tenían un trabajo antes y ahora no buscan trabajo. Entonces esos no aparecen. Pero el número ha mejorado un poco, ¿no? Lo que sí tienen los Estados Unidos es un debate y una lucha fiscal, una sociedad muy polarizada a nivel de la clase política entre los republicanos que quieren reducir los gastos y los demócratas que quieren subir los impuestos. Y ese debate no se ha resuelto de una forma demasiado coordinada, está resolviéndose un poco a los empujones, ¿no? Ahora que dijiste impuestos, te doy una opinión notable, la lucha que está planteando la presidenta de Brasil contra la inflación, ¿no? Sí. 5,5%. Y está luchando para bajar. Incluso ayer eliminaron del alimento. Sí, para algunos productos. Para algunos productos el IVA, lo cual es muy importante. Sí, claro. Pero eso va obviamente a pegarle a las cuentas fiscales, porque no hay regalos gratuitos en la economía. No. Pero ellos están haciendo un esfuerzo. Un esfuerzo. Bueno, Brasil tuvo un año 2012 muy irregular, ¿no es cierto? Creció muy poco y le va a costar crecer este año. Quizás crece un poco más que el año pasado. Pero
Brasil está muy endeudado del sector privado, sobre todo los consumidores. Los consumidores. El crédito al consumo ha sido explosivo en los últimos 5 años. Las familias de clase media baja están muy endeudadas. Y eso crea una situación muy difícil porque cuando la situación económica un poco deja de crecer una economía, cuando hay mucho endeudamiento en las clases populares, en las clases medias, eso le dificulta a esos sectores pagar sus deudas. Y Ahora, eso achica el crédito, ¿no es cierto? Querido Felipe, pero la continuidad que ellos tienen en el gobierno, la acción de Itamaraty en política internacional, ellos están en el BRIC, están en No, si comparás a nuestro país es una maravilla aquello con todos los problemas que y nosotros sobre todo enfrentamos. lo que logró el presidente Lula, que se llamó el martes, con el doctor Cater, que llevó la clase media casi a un 65%. Claro. Bueno, no pero hay que ser existía. cuidadoso cuando uno mire esos números, porque en parte esos números reflejan un tipo de cambio muy sobrevaluado. Ajá. Cuando vos sobrevaluás el tipo de cambio, vos tenés un montón de gente que antes en dólares cobraba poca plata que elevan su nivel de gasto. Pero en parte es el hecho de que el mineral de hierro vale $170 la tonelada cuando históricamente era 40. Que el jugo de naranja, todos los productos que exporta Brasil, le pasa lo mismo a Brasil que le pasa a Argentina. Pero escuchame, querido Felipe, disculpa que te interrumpa. El martes habló el doctor Cater del tema soja. Sí. Grandes productores, somos indudablemente. Sí. Pero sé que Brasil es el primer productor de soja. Bueno, sí, Y el que más le vende a China en este momento. Claro. O al que más le compra a China. Claro. No, pero yo me refería al hecho de que todos los países de América del Sur se están beneficiando de precios de commodities extraordinarios. Claro. Esos precios han permitido en algunos países, como Venezuela o Ecuador, hacer políticas populistas, si vos querés, primitivas y groseras, digamos, de simplemente distribuir sin construir infraestructura, sin construir educación. También. Bueno, lo que yo llamaría pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Porque si vos la plata que tenés de una oportunidad que te brinda el mundo, donde tus productos valen el doble o el triple que antes, una parte de esa plata vos la podés distribuir, pero una parte la tenés que invertir en infraestructura y en educación. Bueno, si no lo haces, el día que se te felicitar. caen los precios, tenés un problema grave. Claro. En infraestructura y educación me parece fantástico, porque eso es pensar a mediano y largo plazo. Bueno, es que si no, ¿para qué te sirvió esa bonanza? Para que Claro. algunos vivan bien por un rato y después... Para un día. Para un rato. O y para después, una hora. Sí. Sí, y después viene el hambre, ¿no es cierto? Y los problemas y la inestabilidad política, que ha sido un poco el destino y sería el destino de un país como Venezuela, Ecuador y mismo la Argentina, que en los últimos años han tenido una gran bonanza, pero que no han hecho mejoras sustanciales de su infraestructura, de su equipamiento, de su seguridad. Por ejemplo, en San Pablo, los crímenes en San Pablo han bajado a la tercera parte de lo que eran. En Argentina no han bajado a la tercera parte de lo que eran. O en Venezuela han subido. ¿Entendés? Entonces, ahora, Felipe, ahí te quiero felicitar porque si se aplicara el plan tuyo desde el punto de vista energético, ¿qué país distinto seríamos? ¿No? Claro, bueno. Teniendo petrolero, el Argentina puede volver a ser un gran país, un exportador importante y un productor importante de gas y petróleo. Tiene ese potencial. Claro, Dios nos ha dado esa ventaja, la naturaleza nos ha dado esa oportunidad. Porque tenemos la culpa todos, yo no digo solamente el oficialismo, también la oposición que peleamos por una cosa o por la otra, claro, o por las funciones públicas. Pero vos tenés el tema energético, que vos lo planteaste magníficamente, el tema, vos hablabas el gasto público está en el 45%. Claro. La inflación son niveles un 30%. de Suecia. Son niveles de Suecia con un Estado que funciona con niveles de... Y no hay que fortalecer las instituciones, sin duda alguna, que están totalmente debilitadas. Claro. Bueno, pero cuando Y el otro tema que vos planteás, y yo lo digo, ¿por qué no tenemos inversiones genuinas del exterior, por ejemplo? Estamos en el 7º lugar en Latinoamérica. Pero mismo la inversión de los argentinos ha caído en los últimos 18 Por meses eso. brutalmente. Pensá que estábamos en 24% del PBI en inversión en el año 2010. Claro. 24%. Ya en el año 2012 se estima que estamos en el orden del 18, 19%, quizás 20%. Creo que hablábamos y este año menos. ¿No? Del pragmatismo que habló la presidenta de Brasil ayer. Yo digo Bueno. esto, fíjate, Perú, por ejemplo. Sí. Un presidente que muchos dudaban de él. Creo que está Perú en el 4º lugar en inversiones genuinas. Sí, o más, quinto o sexto, sí. Ponele ahí, y ahora pero está estamos tercero. por eso digo. Eh. Y pongamos el ejemplo nomás de lo que fue la primera presidencia del doctor Alan García y la que fue después. Sí, claro. La segunda fue diametralmente opuesta. Es que la estabilidad jurídica es muy importante. El capital es muy miedoso. Eso. Que sea nacional o sea extranjero, el capital es miedoso. El capital quiere invertirse cuando tiene certeza. Cuando no hay certeza, los que invierten son los amigos del poder. El resto no puede invertir porque tienen miedo. Claro, y con razón.
Bueno, es así. Tampoco creo yo que el capital tiene que quedarse con todo, pero tiene que tener rentabilidad, me parece que es razonable, y dar fuentes de trabajo, porque fíjate vos la desocupación, la preocupación. Pero la mejor forma de aumentar los ingresos de la población y mejorar la distribución del ingreso es aumentar la productividad e invertir bien los fondos que tiene el sector público. Claro. Mejorar la infraestructura, mejorar los hospitales, mejorar las autopistas, mejorar el sistema de hospitales públicos, mejorar la educación, hacer que la seguridad funcione mejor. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Cuando un Estado fracasa en eso, no importa la distribución del ingreso, porque el problema es que es para el corto plazo, porque no tiene sustento. Y aquí hay que pensar en el mediano y largo. Bueno, los países hacen con sustento. En tu artículo lo decía esto, tenemos en el año 25, 30, no en el 13. Es que pasa muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido el tiempo. Y nosotros ya no queremos que nos pase muy rápido. Bueno, seguramente no queremos, pero le pasa a todos. Pero hablamos con vos el otro día, Felipe, así privadamente, que tenemos que tratar de pensar que está bien que pensemos en las cosas que creemos, pero también tenemos que aceptar que los errores que cometemos y pensar en el país en grande, con desprendimiento, con grandeza, pensar el tema económico, por supuesto, decirle la verdad a la gente de lo que pasa en materia de inflación, la seguridad. Y la estabilidad jurídica. Y la estabilidad jurídica, la regla clara de juego, no que hoy nos cambien mañana. Pero tampoco nosotros la oposición hacemos mucho, este es el tema. Claro. Yo creo que tenemos que concientizarnos. Si la oposición no hace mucho, la oposición va a ser derrotada y algún día habrá una oposición que lo haga. Pero tenemos que concientizarnos que tenemos que dar en el país, en los 40 millones de compatriotas. No hay duda, no hay duda. Ahora, y la zona de China, India. Bueno, yo diría que ahí la performance económica, las expectativas para el futuro son menores que en el pasado. No es realista pensar que China va a seguir creciendo al 10-11% por 20 años. ¿Porque ellos mismos no están tratando de no crecer tanto? No, porque simplemente a medida que vas creciendo rápido y vas mejorando tu nivel de ingresos, tu potencial para seguir subiendo requiere mucho más esfuerzo. Porque inicialmente, si vos sos muy pobre y trabajás un campo con un burro, ¿no? Bueno, tu productividad para producir una tonelada de trigo es muy baja. Cuando pasás de un burro a un tractor, tu productividad aumenta un montón. Claro. Después ponés fertilizante, bueno, un poquito más. Después ponés siembra directa, un poquito más, pero cada vez el esfuerzo de incorporar tecnología produce rendimientos menores. Se llama la ley de rendimientos decrecientes. Pero la tecnología, de alguna manera, bueno, Estados Unidos es el campeón en esto, pero viene a ocupar un lugar fundamental, ¿no? Bueno, sí, pero los países que están en la frontera tecnológica, como los Estados Unidos, invierten en tecnología y crecen al 2-3% al año. Los países muy atrasados copian y adquieren lo que los países adelantados tienen y con eso pueden dar grandes saltos adelante, porque pasan del burro al tractor. Al tractor. Es así de simple. Exacto. Como China ya ha progresado mucho, sus pasos posteriores ya no van a producir el mismo crecimiento, porque ya dio el salto inicial grande, ¿me entendés? Entonces lo probable es que China crezca al 7-8% en los próximos años, lo cual no está mal, no es poco, pero tienen el nivel de vida de Paraguay, hay que reconocer hoy en día. Exacto. El PIB per cápita de Paraguay. Salvo vi ahí unos 85.000, no sé cuántos legisladores que son multimillonarios. No, creo que 85 billonarios, multimillonarios, sí, con miles de millones de He visto. Los multimillonarios en China son miembros del Partido Comunista. Y claro. Y bueno, porque quieren defender su posición. No es diferente a lo que hacen muchos empresarios nuestros. Pero piensan también con espíritu de futuro, mediano a largo plazo. Pero mira, hay dos signos en China que son preocupantes. Primero, los chinos están sacando la plata de China. Los que ganan plata sacan plata y la ponen en Hong Kong, en Macao o mismo en otros países del mundo. Bueno, Hong Kong están todavía dentro de China ahora, pero, bueno, no, pero es como si no estuvieran. Pero es como si no estuvieran. Y segundo, la cantidad de gente que pide pasaporte. En China hay inestabilidad jurídica, no hay certeza en las reglas. No. Las reglas son las que impone el Partido Comunista, pero no están escritas, son las reglas de hoy. Pueden cambiar mañana. Entonces, yo diría que China es un país que obliga al sector empresario a estar bajo la férula del poder, bajo la férula de la política. Depender del Estado. Claro. Y eso, bueno, por un rato puede funcionar, pero después de un tiempo limita y hace que los mismos que han ganado plata, que son amigos del poder, deciden sacar parte de su plata porque tienen temor que las cosas se les den vuelta. ¿Me entendés cuál es el mecanismo? ¿Y India y Rusia? Te pregunto allí. Bueno, India tiene una ventaja fabulosa que es la
la juventud de su población. El promedio de edad de la India es 28 años. En China es 37. ¿Okay? Entonces, la India tiene un mercado gigantesco, tiene mucha iniciativa, es un país muy desordenado, pero es un país con mucha creatividad, con muchos sistemas políticos diferentes. En este estado gobierna un partido, en aquel gobierna otro, hay oposiciones. Es un país muy dinámico. Hay pluralismo, diremos. De todo tipo, religioso, étnico y político. Cosa que en China no existe. China es un país uniforme, es un país centralizado, ¿no es cierto? Ahora, el desafío de China es cómo salir de esa centralización y adaptarse a un mundo moderno más respetuoso de las reglas, más respetuoso de la democracia, etc. El desafío de los hindúes es cómo ordenarse en tanta creatividad y en tanta diferencia. Ahora Brasil está también ahí, con ellos en el BRICS. Está en el BRICS, sí. Sudáfrica también. Bueno, Sudáfrica lo han agregado porque tenían que poner un país africano, pero la economía de Sudáfrica es más chica que la Argentina, ¿no es cierto? Pero la peor crisis, que es que está en Europa ahora, querido Felipe, para seguir hablando del mundo. No, vos decís incluyendo Argentina o sin incluir Argentina. No, dije en Europa. Después hablamos de Argentina. ¿Dónde quedan los problemas más pero graves? Pero los países europeos realmente bueno, ya varias veces tuvieron problemas, pero lo van resolviendo, ¿no? Bueno, son países muy ricos. Muy ricos. Lo que hay que entender es que es muy diferente cuando alguien pierde el empleo y tiene mucha fortuna que cuando Claro. alguien pierde el empleo y no tiene fortuna. Exacto. El que tiene mucho, vos pensás la riqueza que tiene Italia o Francia, Sí. son países con un patrimonio estatal y privado muy grande. Entonces, si bien tienen problemas, son problemas de que no quieren cambiar. Quieren vivir en un estado de bienestar. Se dan el gusto de seguir teniendo problemas. Claro, bueno, pero ahora tienen que ajustar, están ajustando, ¿viste? Sin querer, con protestas. Pero en Europa no va a pasar nada, son países viejos. Después tanta gente que murió y que ellos siempre superaron, así que yo creo que van a superar. ¿Qué plazo le doy para que se normalice o se regularice la cuestión? Y bueno, seguramente 4, 5, 6 5 o años, 6 años, no menos. Porque hay mucho endeudamiento, los bancos tienen problemas y la deuda pública es muy alta. Estás en niveles de 80, 100, 120% del PBI en deuda pública. Entonces, todo eso tiene que acomodarse. En un país donde nadie quiere trabajar más de 5, 17 horas al día y 4 días a la semana, digamos, eso lo podés hacer porque sos muy rico, pero no es fácil de manejar. Claro. Digamos. Y lo otro, Felipe, Latinoamérica ahora, hablábamos hoy. Brasil, Chile, Colombia y el tema, la relación Chile-México, por ejemplo. ¿Cómo es México? No, Vi que estos días cumplió 100 años de gobierno, 100 días de gobierno del nuevo presidente. México, el PRI, que ha vuelto al poder, está haciendo una revolución. Pero viste que convocó al otro partido también. No, y se sumaron a todos, pero ya lo han hecho varias veces en los últimos 10 años y nunca ha funcionado. Se juntan todos, firman un documento y después no lo cumplen. Claro. Lo importante acá es que el PRI ha decidido algunos temas de fondo, reformar la educación. Sí. Fue por eso que metieron presa a la sindicalista de los docentes, que es la sindicalista más importante de México, que el gobierno mandó presa por actos de corrupción. Reformar el tema energético y darle al sector privado una posibilidad de participar en lo que hasta ahora había sido el monopolio absoluto de Pemex. Que el PRI haga eso, ¿no? Y tercero, incentivar la inversión en competencia con China, bajando los costos, etcétera, y haciendo que parte de las inversiones americanas que iban a China vayan ahora a México. La apuesta del PRI es en cierta forma, si sale, revolucionaria. Ahora que dijiste PRI, me parece totalmente, coincido con vos. Brasil está hablando incluso relaciones con México. Con México. El tema del Pacífico, ¿cómo lo ves a esa relación? Bueno, México y Brasil siempre han competido. Y ahora que no está Argentina entre los grandes de América Latina, porque dejó de estarlo, yo diría hace unos años, ellos dos compiten, son países que cooperan, pero compiten. Las élites mexicanas y las élites brasileñas compiten. Yo diría que México tiene un proyecto de reforma. México es un país con un enorme potencial que ha crecido muy poco en los últimos 20 años, al 3-4%. Cuando tiene una población que crece casi al 2%, tienen muchos hijos. Entonces, hay un desafío ahí que Peña Nieto y el PRI dicen que lo van a enfrentar. Ojalá que tengan suerte, sería muy positivo. ¿Vos lo conocés, sabés de dónde? No, pero conozco a alguna gente que trabaja con él. Bueno, es muy serio. Es muy serio, ¿no? Es un partido serio. Bueno, el PRI tiene estructura. Sí. Digamos, si vos buscas un secretario de Finanzas, tienen 5 candidatos. Si buscas un secretario de Transporte, tienen 3 expertos. Se le complica al presidente porque tiene muchos candidatos a ver a quién elige. Bueno, claro, pero tienen a quien no lo elige se enoja. Pero tienen mérito. Sí, promueven por el mérito. Por la capacidad, por el estudio, por el análisis. No politizan la política, politizan la gran política,
pero la ejecución la profesionalizan, cosa que acá no hacemos. Política en grande. Cosa que acá no hacemos. Acá politizamos la pequeña política, la gestión. Politiqueamos un poco, ¿no? Claro, cuando lo que hay que hacer es politiquear las grandes cosas, pero no la gestión, ¿no es cierto? Y con espíritu hombre de Estado, ¿no? De politiquero. Yo creo que el PRI de comité, probablemente ¿no? tenga éxito. No va a ser fácil porque hay mucha violencia en México en este momento. Está todo el problema de los carteles del narcotráfico. Es un país que está sufriendo la criminalidad en gran escala. Les va a costar, pero tienen una buena oportunidad, ¿no es cierto? Querido Felipe, dimos una gran vuelta, está yendo el tiempo, pero nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Apelo a tu gran capacidad de síntesis, pero quiero que un minuto me marca, 1 minuto y medio, para que hables de todo esto, de nuestro país. ¿Cómo crees que podemos volver a insertarnos como corresponde en el mundo? Bueno, nosotros por un no rato... te puedo pedir un milagro, pero que No, sea en pero 1 minuto tener poder. Por de un síntesis. rato, después del 2003, nosotros nos ordenamos, como Sí. nos habíamos ordenado por un rato durante la década del 90. Pero ahora hemos dejado de tener superávit fiscal. Tenemos emisión monetaria alta, tenemos alta inflación. Estamos Costo, politizando pum. el Estado al nivel de la gestión, no de la política, de las grandes ideas, lo que hay que hacer, sino la gestión. Estamos realmente caminando para atrás. Te interrumpo ahí un segundo porque Sí. es coincidir con vos. Lo que vos escribiste, lo que vos planteaste. YPF, Sí. yo voté por la no, cuando era senador, para no privatizarla. Bueno, ahora se lo estatizó. Y no crece, no da los resultados que están esperando. Claro. Veía que bajó un 12%, algo así. Bueno, pero eso es más bien un problema de seguridad jurídica. ¿Quién quiere invertir en Argentina? El petróleo es un negocio de alto riesgo. Digamos, vos tenés que poner $3.000 millones en explorar para que en 5 años tengas petróleo. Hay que estar dispuesto a hacer eso. Exacto. Necesitas reglas. Si las reglas cambian, si a las compañías se las expropia, si no se conocen bien las acuerdos fiscales, si se cambia la legislación fiscal con respecto a las retenciones, eso crea una retracción del capital internacional hacia cualquier país, ¿no? Así que yo te agradezco, querido Felipe, pero nos falta mucho bien. tiempo para seguir hablando con vos. ¿Cómo no? Nos ha ido el tiempo. Es un placer estar acá. Hablamos privadamente, públicamente, y tenemos que seguir trabajando, sobre todo este año electoral, a ver si entendemos cuál es el mejor camino que nos lleve a recuperar nuestra posición. A mejorar. A volver a ser un gran país. Te agradezco mucho, querido Felipe. Gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Es un placer hablar con un hombre de la jerarquía y la capacidad intelectual, la jerarquía moral de mi querido amigo, el doctor Felipe de la Balsa. No lo digo porque seamos amigos, pues estamos conversando permanentemente. Decíamos recién que vamos a dar la vuelta al mundo en 23 minutos, pues no en más tiempo. Y la verdad es que del análisis, del diálogo, de lo que él ha manifestado, de lo que él sabe mucho,
tengo que tomar como conclusión que tanto oficialismo como oposición tenemos que ser conscientes, tenemos que reconocer los errores que cometemos. Tenemos, por supuesto que el oficialismo es el que más responsabilidades tiene porque conduce los destinos del país. Y llego a la conclusión de que tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que tener seguridad jurídica, reglas claras de juego y no irnos del mundo. No como se dijo alguna vez que el mundo se nos vino encima, nosotros nos fuimos del mundo. Tenemos que reinsertarnos en este mundo globalizado y competitivo, que algunos creen que es negativo, casi fuera, no, muy por el contrario, pero para eso tenemos que estudiar, prepararnos, interpretar los temas, ir a debatir como realmente corresponde. Primero que nos hace falta un proyecto de país que no tenemos, estamos improvisando permanentemente. Lo otro es no ver cómo llegamos al día siguiente que estamos viviendo, sino pensar en el mediano y largo plazo como lo hacen los grandes países de la Tierra. Tener continuidad, no venir y decir que el que se fue hizo todo mal, alguna cosa siempre lo hace bien. Y no preocuparnos porque saquemos un voto más o un voto menos. Tenemos que decirle a la gente las cosas tal cual son. La demagogia no sirve, la obsecuencia tampoco. Creo que ha llegado el momento, y yo he cometido estos errores, pero a la altura de la vida me doy cuenta que es necesario reconocer aquello en lo cual no estamos acertando y corregir todas las veces que sea necesario si esto va en beneficio del país, de nuestros compatriotas. Y además tenemos la necesidad de volver a ocupar aquel lugar quinto que ocupamos, sexto en el mundo, como lo está haciendo Brasil hoy, como está haciendo muchos países de Latinoamérica, y bregar por el trabajo, por la educación, por la salud, pero sobre todo que seamos respetados en el mundo, que tengamos crédito, que podamos obtener todo aquello que le dé un mayor estándar de vida a nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.